no todas las autoridades tienen la disposición que ha tenido hoy día el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien nos acompaña hoy día en la Feria Estación Mapocho. Ministro, ¿cómo está usted? Gracias por venir, por acercarse acá. Julio César, muchas gracias por tenerme aquí en Biobío, además en una estación que evoca trenes, que evoca transporte interurbano, que evoca todo eso que queremos recuperar. Siempre venía a Estación Mapocho, es una alegría y la verdad que el panorama está muy bonito. Ministro, bueno, hay una nueva ley. Sí. La ley del subsidio en el transporte público, sí. Importante porque ha estado en la agenda mucho tiempo, ¿no es cierto? La gente de regiones se ha sentido postergada. ¿Por qué no nos cuenta un poquito? Nos están escuchando desde Arica, Magallanes, sería importante que empezáramos a desmenuzar, a conocer esta nueva ley. Mira, y para mí esta ley que se aprobó el martes de la semana pasada en el Congreso y que vamos a promulgar prontamente, es el gran legado que vamos a dejar como gobierno en materia de transporte colectivo. Es una ley que lo que busca es hacer efectivo algo que se dijo y que se dijo en el papel, pero que no ocurrió en la práctica. Esto de la ley espejo, de que $1 en Santiago, $1 en regiones en términos de subsidio al transporte público. La verdad que lo que nos pasó fue que la ley cuando se escribió se dejó abierto el espacio para que los gobiernos regionales que recibían la mayoría de estos recursos pudieran ocuparlo en proyectos que eran de desarrollo regional, pero no de transporte público. Y eso significó que por cada peso que llegó al gobierno regional, en vez de gastar el peso en transporte público, el 18%, o sea, 18 centavos de cada peso realmente se gastaron en transporte público. Y eso explica, en mi opinión, por qué el transporte público de regiones no ha logrado recuperar ni mostrar avances sustantivos. O hay algunos, pero son pequeños, ¿verdad? Y por otra parte también la ley antigua le impedía al gobierno regional poder invertir en lo que denominamos operaciones de transporte, es decir, por ejemplo, gastar en aumentar la frecuencia, gastar en aumentar el horario de operación para que los buses no dejen a la gente votar a las 6 de la tarde, gastar en una menor tarifa. Y lo que estamos haciendo acá es abrir ese espacio, los gobiernos regionales lo van a poder hacer, y tienen que gastar al menos la mitad de la plata que reciben en esto o en renovación de flota para continuar el trabajo que ya hemos iniciado de ir llegando con buses eléctricos y con electromovilidad a muchas ciudades del país. Ya, podríamos decir que en el centro de esta ley hay de cierta forma una suerte de hacer justicia con las regiones. Totalmente. Por una parte, es cerrar la brecha de calidad que es tan visible para quienes viven en regiones. Cuando el presidente me nombró, dijo: les presento al ministro Muñoz, y lo que yo le he pedido a este ministro es que me ayude a cerrar la brecha de calidad entre Santiago y regiones en transporte público. Por eso, para mí esta es el número uno de mis objetivos. Y por otro lado también aumentan en equidad territorial, porque al final uno ve como hay ciudades del país que tienen ciertos estándares y otras muy distintas. Los santiaguinos nos quejamos de nuestro transporte público, pero la verdad es que tenemos un transporte público de primera, en cualquier comparación internacional. Pero el gran desafío que tenemos es cómo podemos llegar con eso a las ciudades de regiones. O sea, la idea es, implementar recursos, pero para que haya un sistema de transporte público parecido al de la región metropolitana. ¿Le gusta la electromovilidad, por ejemplo? Así este tipo de buses, un tipo de recorrido permanente. Y la verdad que entendiendo también, y esto es importante, de que no todas las ciudades son iguales. Las necesidades por región son diferentes y esta ley además descansa en forma muy importante en los gobiernos regionales para ver cómo quieren administrar sus recursos, entonces descentraliza. Y a lo mejor van a haber algunas regiones como la de Aysén o la de los lagos que puede decir una parte importante de lo nuestro va a ir a fortalecer transporte, por ejemplo, fluvial, marítimo, lacustre, para llegar a zonas aisladas donde no puedo llegar de otra manera. Y a lo mejor va a haber otra ciudad que es suficientemente plana que va a decir yo quiero invertir a lo mejor en un sistema de bicicletas públicas. O hay otro que puede decir, y todo esto está habilitado en la ley, o puedo decir yo voy a salir a fortalecer mis taxis colectivos. En fin, el pool está, el conjunto de alternativas está abierto y cada gobierno regional tiene que definir cómo sale a mejorar el estándar. Bueno, la verdad es que esa es una buena noticia para la gente que nos está escuchando, porque claro, de repente nos ponemos súper centralistas y acá está la noticia. Bueno, pasan muchas cosas también en la región metropolitana, pero esta es una buena noticia para el país, una buena noticia para todos. ¿Cuándo se implementa y cómo se implementa? Estamos ahora a punto de promulgarse, se aprobó la semana pasada en el Congreso después de un par de años de tramitación, fue largo. Aquí me gustaría reconocer también, y es importante, la labor de los parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ayudaron a conducir una ley que yo creo que llega de forma oportuna y que llega con mucha fuerza.
y ahora estamos trabajando en los presupuestos para el próximo año para que los gobiernos regionales tengan esta obligación de que los recursos que le van a llegar por medio del Fondo de Apoyo Regional efectivamente se implementen para mejorar el transporte público, que puede ser, como decía antes, costos operacionales, renovación de flota, pero también puede ser tecnología, infraestructura, mejores paraderos, suma y sigue. ¿A quién le llega esa plata? ¿Quién la administra? Para que te hagas una idea, Julio César, los subsidios de transporte público en Santiago al año son de $1.000 millones más o menos, y eso es lo que va a llegar a regiones. De eso la mitad lo va a seguir administrando el ministerio para poder ir conduciendo programas desde el ministerio, y la otra mitad la van a administrar los gobiernos regionales, o sea, $500 millones entre todos de las 16 regiones del país. Nosotros como ministerio vamos a mantener nuestro vínculo con los gobiernos regionales para ofrecerles ese brazo técnico especialista que permita conducir cuáles son los proyectos que probablemente ellos deberían priorizar y poderlos ayudar también a que se lleven adelante de buena forma. Ya. Perfecto, claro, porque la gente está un poco nerviosa a quién le entregan los recursos, ¿no? Así es. Y estos recursos están bien asegurados, digamos, son recursos que está la trazabilidad, está la fiscalización como para saber que llegan a buenas manos, que se invierten bien, que se gastan bien. Así es, como te digo, la mitad lo van a administrar los gobiernos regionales, ellos tienen que definir la batería de proyectos, tienen una transparencia respecto en qué se gastan esas platas, pero yo creo que es un cambio muy importante en materia de mejorar al final lo que nos interesa, el transporte público. En algunos casos, incluso yo no lo mencioné, podrían salir también a financiar proyectos ferroviarios que ya están algunos de ellos echándose adelante. O sea, también tienen cierta libertad los gobiernos regionales. Ellos van a elegir. Eso me parece que es muy potente, que los gobiernos regionales con su consejo regional van a tener que decidir cómo estos recursos para el transporte público mejoran las condiciones de su región, dependiendo del contexto propio que cada una tiene. Ya. O sea, hay un monto que se le asigna a la región. A cada una, sí. La región dice 50% gobiernos regionales. Sí. ¿No es cierto? El otro 50% los ministros del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, ¿no es cierto? Pónganse de acuerdo. Sí. En muchos casos lo vamos a tener que hacer juntos, otras veces ellos van a poder hacer un proyecto y nosotros otro. Claro. Nosotros estamos impulsando ya una serie con estos recursos. Pero está visualizado, por ejemplo, si un proyecto de mayor envergadura que se unan los recursos para... Sí, también. Ya. Por ejemplo, la semana pasada me tocó estar, esta semana, en Puerto Montt y Puerto Vara, en que en Puerto Vara lo que fuimos a hablar es que juntos, gobierno regional y ministerio, vamos a llevar adelante un proyecto de electromovilidad para Puerto Vara. Y después de la tarde me tocó presentar la nueva estación La Paloma de Puerto Montt, donde van a salir los trenes desde Puerto Montt hacia Puerto Vara y hacia Yanquihue. Es decir, son proyectos, por ejemplo, esos dos, que podrían perfectamente apuntalarse con recursos desde el gobierno regional. Nosotros seguimos avanzando empujando la electromovilidad desde el ministerio. Ya tenemos los primeros buses operando en Antofagasta, buses eléctricos, y en Rancagua. Llegaron ya los buses eléctricos para Coquimbo La Serena, que van a entrar en operación probablemente a fines de septiembre, comienzos de octubre, y tenemos los primeros también para Valparaíso, que llegaron y van a empezar la primera quincena de octubre a operar. Y así vamos avanzando también con que nuestra mitad de la plata administrarla en forma lo más efectiva posible para mejorar el transporte público. Y me gustaría también destacarte una cosa. Por ejemplo, estuve en los lagos, como yo te contaba, y en los lagos nosotros financiamos y subsidiamos todos esos proyectos de esas barcazas que uno dice, qué bueno, esta isla, ¿cómo podría tener conectividad si no hay un operador que permite la conectividad con el territorio, con el continente? Nosotros financiamos, para que te hagas una idea, solo en la región de los lagos, desde el Ministerio, 117 servicios distintos, lacustres, fluviales, marítimos o aéreos. Y destinamos 41.000 millones de pesos todos los años a ese propósito. Es el tipo de proyecto en el cual estamos avanzando y que esta ley viene a apuntalar. Estoy escuchándolo por los audífonos, ministro, no piense que de pronto que pierdo la conversación, pero de repente me cuesta seguirte el hilo acá porque hay mucho ruido ambiente, entonces he decidido ponerme mejor y escucharte porque de repente se me van alguna idea y te repregunto lo que ya me habías dicho. Perfecto. Entonces, está medio inhóspito, el lugar está bonito, pero está inhóspito para hacer radio, para decir la verdad y ser sincero. Mira, estamos en un momento en que también yo creo que hay que hablar de la línea 9 del metro de Santiago. Sí. Yo creo que hay mucha gente interesada en saber en qué está. A ver, nosotros tenemos un metro que es extraordinario y que se extiende permanentemente. Recientemente inauguramos la extensión a Quilicura de la línea 3, la línea 2 que llegó hasta el Bosque San Bernardo, y hoy día se está trabajando en, te diría, 4 proyectos. Uno,
es la extensión de la línea 6 que hoy día llega hasta Cerrillo para que llegue a los Errázuriz y conecte con el futuro tren que va a llegar desde Melipilla. Y también en la sector oriente que llega hasta Los Leones, esa línea va a extenderse para llegar a Isidora Goyenechea, ¿ya? Esos son las dos, un proyecto. Y cuando llegue Isidora Goyenechea va a conectar con el segundo proyecto que te voy a hablar, que es la línea 7, una línea que viene desde Renca y que viene por toda la ribera norte del río Mapocho, pasa por acá al frente, donde estamos en la estación Mapocho, y termina en Estoril, pasa por Quinta Normal, Providencia, Recoleta, Vitacura, y termina en Estoril. Una línea que ya se está construyendo, los túneles por debajo, nosotros sin que nos demos mucho cuenta, los túneles ya presentan un 20% de avance y estamos re contentos con la forma como se está llevando adelante. Y además de eso hay otras dos líneas que ya están en distintos momentos de su inicio, la verdad que están empezando a trabajarse. Una en la línea que se llama la línea 9, que es la siguiente que vamos a construir, que va a salir desde aquí, desde Calicanto, aquí en la estación Mapocho, y va a tomar hacia Santa Lucía y se va a ir por todo el eje Santa Rosa, completo, pasando por La Pintana, por el campo Antumapo de la Universidad de Chile, y cuando llegue al sur va a tomar hacia Bajos de Mena y cerrar en Puente Alto. Esa línea se va a inaugurar, la primera parte, que es la parte que va entre estación Biobío y la estación La Pintana, en el año 2030. Hay que empezar la construcción, son proyectos largos, pero que actualmente ocurren, ¿eh? Como todas las líneas, no hay ninguna línea que se construya en año y medio, es importante decirlo, pero esa es una línea que se construye en 3 etapas. Y la siguiente línea es la línea 8, que va a partir desde Los Leones y se va a ir hacia el sur, por todo el eje de Los Leones, y después tomar Macul, José Pedro, Alessandri, para terminar en la avenida La Florida hasta el final, llegando incluso a la comuna de Puente Alto. Esos son los proyectos de metro en que estamos, son proyectos que van fortaleciendo una red que es muy potente y uno de los buenos atributos de esta ciudad. Ministro, hay un dato que, a pesar de lo que nos ha dicho, de lo bien que anda el transporte público en la región metropolitana, que tiene que ver con la electromovilidad, con lo modernos que son los buses, con lo amplio que son los recorridos ahora, pero algo pasa, ¿no es cierto?, que la gente de la región metropolitana está usando más el vehículo particular que el transporte público. Ha aumentado el uso del vehículo particular y ha disminuido el uso del transporte público. ¿A qué lo atribuyen? ¿Cómo revertir esto? ¿Es algo esperado, inesperado para usted? Es una muy buena pregunta, Julio César. Hoy día estuvimos en la mañana en un estudio de un centro de la Universidad Católica, o la Universidad de Concepción, que se llama CEDEUS, que justamente levantó este tipo de información y comparaba los viajes del 2012 con los viajes del 2024. Y en ese lapso de 12 años, esta ciudad pasó de tener menos, o el país pasó de tener menos de 4 millones de automóviles a tener más de 6. Y eso evidentemente tiene un impacto relevante en términos de la disponibilidad, ¿no es cierto?, de un automóvil para hacer sus viajes. Los retiros en ese sentido yo creo que fueron importantes a la hora de permitir que la gente adquiriera un automóvil, y por eso salimos de la pandemia con menos viajes en transporte público de los que teníamos antes. Y hemos ido recuperando. Este 14 de agosto que pasó, tuvimos casi 5 millones de validaciones de transporte público, lo más alto que hemos tenido desde que empezó la pandemia. Y seguimos creciendo, ¿eh? Sin embargo, lo que tú dices es cierto. Hoy día, cuando uno compara el 2012 con el 2024, hay un crecimiento muy importante de los viajes en automóvil, y los viajes en transporte público han crecido, pero han crecido mucho menos. O sea, proporcionalmente, de alguna manera estamos perdiendo la pelea, que uno quisiera que la mayoría de los viajes se hagan en transporte público. Proporcionalmente eso ha ido hacia abajo, y algo que nos preocupa y que tenemos que trabajar. Y es complicado porque yo creo que cualquier persona que me está escuchando y que ve la congestión vehicular se da cuenta que no solo Santiago, Rancagua, Machalí, Puerto Montt, Coquimbo, La Serena, Valparaíso, Concepción no admiten muchos más automóviles, que la congestión además es muy ineficiente y nos impide poder movernos con facilidad. Entonces es clave que podamos avanzar hacia un sistema de transporte que desincentive en forma más fuerte el uso del automóvil, sobre todo en las horas punta, ¿ah? Cuando todos queremos ir a los mismos lugares al mismo tiempo, el automóvil parece una mala decisión. Basta imaginarse ir al Estadio Nacional, toda la gente en automóvil, un desastre. Pero si vamos todos en metro, la cuestión es un poquito apretada, pero funciona en forma muy efectiva. O sea, ese es el tipo de mensaje en el cual te estamos trabajando. Importante, esa misma encuesta del CEDEUS ha mostrado un incremento muy fuerte de los viajes en bicicleta, muy notable. Y especialmente en las zonas en las cuales hay una mejor infraestructura. No hay buena infraestructura para la bicicleta en toda la ciudad, pero en las que hay se observa un crecimiento importante.
Y el crecimiento del automóvil se concentra, y también es importante decir, en las zonas de alto ingreso, o también mucho en las zonas que tienen muy baja densidad, en que hay pocas personas por metro cuadrado, de alguna manera viviendo, y esa poca densidad, por supuesto, hace que la gente viva lejos, son las parcelas de agrado en la periferia, en que es difícil poder brindarle un transporte público de calidad y la gente termina usando el automóvil para largas distancias, con un tremendo costo social. ¿Y por qué se ha crecido tanto el parque automotriz o automotor de los vehículos particulares, por ejemplo? ¿Por qué los contratos de las concesionarias siguen siendo iguales? Si ellos tienen el doble o tienen una mayor cantidad de vehículos, ¿no es cierto?, que van a utilizar estas concesiones. Nunca se ha hablado de eso como coordinación, sé que es obras públicas, no es transporte. Es más bien, es más bien obras públicas, ¿verdad? Sí, pero nunca se ha hablado en coordinación, nunca una conversación pendiente, porque los contratos están hechos con tal cantidad de viajes. No, por supuesto. Y resulta que ahora hay el doble o poco más de autos, entonces, pero los precios son... No conozco exactamente los contratos y cómo ese riesgo asociado a la cantidad de viajes de automóviles que circulan por la autopista podría afectar los ingresos de la automotora. Pero evidentemente, como tú dices, mientras más automóviles circulan, más ingresos debieran generarse. Ahora, a veces pasa que está lleno de automóviles y no circula ni uno porque el taco es tan grande, ¿no es cierto?, que ninguno mucho se mueve. Ahora, a mí me parece que lo que tenemos que hacer como país es más bien desincentivar el uso de automóvil. Yo creo que lamentablemente eso pasa, entre otras cosas, por hacer un poco más caro el usar el automóvil, sobre todo en las horas punta, para que el transporte público pueda ser más efectivo y pueda tener un mejor uso. Claro, porque yo hablaba de las coordinaciones porque también la gente va a usar más transporte público cuando sea más seguro el país. Bueno, es cierto. Entonces no es solamente una patita, porque yo creo que si la gente se siente seguro en la calle, sí, también va a tomar más transporte público. Estoy de acuerdo. Yo creo que en general hay excepciones y hay momentos bien delicados, pero en general nuestro transporte público es bastante seguro. Déjame contarte mi experiencia de la mañana. Yo tenía que ir a la Casa de la Cultura Pedro Aguirre Cerda, yo vivo en Bilbao con Vespucio, y mi viaje fue un bus hasta Escuela Militar, metro hasta Estación Central, después tren NOS que me bajó en Pedro Aguirre Cerda, y la verdad que la calidad que experimenté de viaje fue súper buena. El bus era un bus impecable, lleno de gente, íbamos bien de pie todos varios, pero... No, es que el problema no se produce en el transporte público. Por eso digo yo que una coordinación general, yo en la mañana con el matinal, la gente está esperando su locomoción en la mañana y la asaltan. Le quitan su teléfono, le quitan su cartera, a una persona la tironean a las 6:30 de la mañana cuando va a su pega. Entonces, a eso me refiero, ¿no? El transporte yo creo que está muy seguro, está muy bueno, yo concuerdo con eso. Uno que tiene la oportunidad de viajar harto se da cuenta de la calidad de los buses, todo. El tema es que son decisiones que la gente va tomando a propósito de lo que estamos hablando, ¿ah? De que suba la cantidad de personas, de mejorar la experiencia. Influyen temas que no tienen solo que ver con el transporte, a eso me refiero, no, totalmente, sino que una coordinación mucho más totalmente, grande. ¿no? O sea, la verdad que el transporte se juega en muchas otras dimensiones. Usted mencionaba lo de las obras públicas, también está el tema asociado a la seguridad, no cabe ninguna duda, cómo está estructurada la ciudad, que son temas más bien de vivienda y urbanismo. Nosotros como transporte lo que tratamos de ir dando respuesta a la ciudad que vemos de la mejor forma posible, y creemos que el transporte público es fundamental para poder darle mejor calidad de vida a la gente y mayor equidad territorial en las distintas ciudades del país. Para allá estamos avanzando. ¿Se tiene que ir, ministro? Bueno, ya. Pero ha sido muy buena la conversa. Y vamos a tener nuevas conversaciones en esta dirección. Gracias, ministro. Que le vaya muy bien. A ti, y nosotros, gracias.